Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el estudio estamos viendo los pactos, pero en específico estamos viendo tipología. Entonces, esta es la segunda clase de tipología y vamos a orar para poder empezar. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor, y en especial ahorita te pedimos que, por favor, tu palabra sea la que nos guíe, la que nos enseñe, Señor, que me hagas a un lado, que sea tu Espíritu que nos enseñe, Padre, para poder entender tu palabra, para conocerte mejor a ti, saber y entender más a profundidad tu plan, Señor, de redención, que nos benefició a nosotros, pero que es para tu honra y tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la clase pasada, los que estuvieron aquí, como saben, empezamos el estudio de la tipología y hoy vamos a seguir. Y entonces muy rápidamente, muy rápido, vamos a pasar solo para refrescar la mente lo que vimos la clase pasada. Y lo primero fueron unas presuposiciones teológicas y vimos la providencia de Dios como lo están viendo ahí. Y como digo, esto ya lo vimos. Los que tuvieron la oportunidad, bueno, ya lo vieron, y los que no pueden acudir al canal de la iglesia para que puedan ver la clase pasada y así puedan estar al corriente con esto. Entonces vimos la providencia de Dios, también vimos la unidad de las escrituras como una presuposición. Bueno, y rápido, solo un comentario. La providencia de Dios sabemos que es la soberanía de Dios puesta en acción, ¿verdad? Y la unidad de las escrituras sabemos que son inspiradas y que todo está unido, ¿verdad? Es una unidad que es solo un autor a través de muchas personas o muchos autores humanos, pero el autor es uno, ¿verdad? El Dios, a través de su Espíritu. El testimonio del Espíritu Santo, y como decíamos rápidamente en esta presuposición que el Espíritu Santo es el que da testimonio ¿de quién? Del Hijo, ¿verdad? Entonces, si da testimonio del Hijo a través de las Escrituras, y sabemos que también las Escrituras son inspiradas por Dios, entonces concluíamos que los acontecimientos o los hechos de las palabras, ¿a quién apuntaban? Al Hijo, ¿verdad? A Cristo. Muy bien. También vimos otra presuposición que fue las declaraciones autoritativas de Jesús. Vimos cómo Él reclamaba, o Él decía, o Él se proclamaba ese Redentor, ese Mesías que habría de venir, ¿verdad? Eso también lo vimos. Y cómo a través del Antiguo Testamento hablaban de Él a través de profecías o apuntándolo a Él. Y cuando Él llegó y cuando Él vino, Él apuntó a ese Antiguo Testamento para decir, ese soy yo, ¿verdad? O de mí está hablando las Escrituras. Muy bien. Y la otra presuposición que vimos fue la trayectoria divina de todas las cosas. Y con esto decíamos, como dice ahí, en el tiempo que Dios ha decretado, Él mismo finalmente y completamente va a unir todas las cosas en los cielos y la tierra en Cristo, ¿verdad? Y vimos ahí unos versículos. Entonces, sabemos que toda la creación y todo el plan divino apunta a nuestro Redentor, a Cristo, ¿verdad? Y bueno, esto lo vimos la clase pasada, pero solamente lo vimos muy rápido porque fue lo último que vimos. Entonces, de aquí vamos a empezar esta clase. Y esta es la definición de lo que es tipología, ¿verdad? Y lo vimos la clase pasada. Y como dice ahí, el estudio de la correspondencia analógica entre verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios, que desde una perspectiva en retrospectiva son de una naturaleza profética y escalonados en su significado. Y esto sí lo vimos la clase pasada, como les digo, fue una de lo último que vimos. Entonces, y explicamos un poquito qué significa esto, ¿verdad? Esta es la definición de tipología, que es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? ¿O quién quiere participar y decirnos qué entendemos por tipología, puesto que esto ya lo definimos? ¿O cómo lo podemos entender? Si alguien quiere participar. Porque apenas estamos empezando este tema, ¿verdad? A desarrollarlo. Pero esta es la definición como tal de esta herramienta que nosotros vamos a ocupar para el estudio de los pactos. Entonces, ¿cómo lo podemos entender esto? Bueno, yo lo veo así. Es una... Como en mis propias palabras. Sí, adelante. Es una relación que es
de un acontecimiento, como dice, instituciones u otras cosas, Ajá. dentro de un marco de tiempo, la relación que tiene algo que pasó con algo hacia el futuro, ¿verdad? Y como dice, de una perspectiva en retrospectiva, o sea, se ve es ya cuando hay un significado y tú ves hacia atrás y te das cuenta que eso estaba en un tiempo atrás, pero carecía de significado. Entonces ahí es cuando digamos se cumple o se muestra su significado más completo y ya uno lo puede entender, pues. Un significado, un entendimiento más profundo de lo que nos quiso decir anteriormente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy bien. Kevin. Ajá. Bueno, así como yo lo veo de esta forma, así como la luz pega en un cuerpo y emite una sombra, pero esa sombra tiene una apariencia, mas no está definida, viene siendo... Sí, no esa copia, pero sí esa apariencia de lo que es de la realidad. Y esto vienen siendo los tipos. Los tipos vienen siendo las sombras que fueron presentadas en el Antiguo Testamento con eventos en momentos específicos, personas específicas, lugares, etcétera, que se hacen realidad tanto en Cristo, porque apuntaban a Él, y pues son evidentes ahora en el Nuevo Testamento o en la doctrina de los apóstoles. Muy bien. Muy bien. Entonces, básicamente lo que nos dijeron los hermanos es tipología, ¿verdad? Esa es una definición del concepto de tipología. Y entonces lo que vamos a hacer en estas siguientes clases y en esta, vamos a ir empezando a definirlo un poquito más a detalle. Ya esta es una manera muy general. Lo vamos a ver de manera más particular. Vamos a ver características de la tipología y todo lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí les traigo la definición anterior es la definición de tipología del estudio, ¿verdad? Entonces, la tipología que tiene, y estas son palabras que ustedes ya habían escuchado, tiene un tipo y un antitipo, ¿verdad? Eso ya también ya lo tienen como presente. Bueno, vamos a ver una definición de lo que es un tipo, ¿verdad? Y aquí está. Un tipo bíblico es una persona, oficina, lugar, institución, evento o cosa en la historia de la salvación que anticipa y comparte correspondencias con, escalona hacia y se concluye con su antitipo, ¿verdad? Esa es la definición ya de lo que es un tipo. Y bueno, esta es una definición sencilla. Ahora les voy a enseñar otra definición como para que le agreguen más a lo que estamos viendo, y esta es la que vamos a usar de alguna manera, ¿verdad? Tipo: figura, representación o símbolo de algo que ha de venir, ¿verdad? Y como lo dijo Avieser o lo dijo Kevin, es algo, el tipo es algo que apunta hacia algo mayor, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Como un evento, persona u objeto del Antiguo Testamento prefigura otro en el Nuevo Testamento. Eso es lo de que prefigura, es como que apunta, ¿verdad? O señala hacia algo en el Nuevo Testamento. Generalmente encuentran su cumplimiento en la persona y el ministerio de Cristo. También lo mencionaron nuestros hermanos. Pero estos algunas veces se relacionan a Dios, a su pueblo o a alguna otra realidad, ¿verdad? Entonces, esta es una definición ya más completa de lo que es un tipo como tal, ¿verdad? Y puntos a resaltar, hermanos, o puntos a señalar, sería que los tipos no son de la misma sustancia que los antitipos, ¿verdad? El tipo señala, y voy a tomar el ejemplo que dio Kevin, si tú ves una sombra de algo, en sí misma no es una realidad. La sombra es la carencia en ese espacio de la luz que se está reflejando en ese momento, ¿verdad? Y entonces hace la sombra de lo que está tapando esa luz, sea una persona, sea un objeto. Pero en sí la sombra como tal no es de la misma sustancia o no se compone de lo mismo de lo que está señalando. Si alguien se para aquí adelante de mí y hace una sombra, bueno, la persona es de una sustancia o es diferente a la sombra, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir con esto. Entonces decimos que los tipos no son de la misma sustancia que el antitipo, ¿verdad? Ese es un punto primero. Y habría que notar, y aquí quiero hacer una aclaración, porque cuando vayamos estudiando los tipos, hay algunos teólogos que dicen que los tipos
Solamente nos podemos enfocar en lo que la Biblia literalmente y específicamente en las Escrituras encontramos esa palabra, donde encontremos esa palabra. Y ahorita les voy a enseñar un esquema para que entiendan a lo que me refiero. Entonces, algunos teólogos dicen, los tipos en la Biblia solo los podemos encontrar donde específicamente diga esa palabra, ¿verdad? Tipos, ¿verdad? Y otros se van al otro extremo y dicen, pues no, podemos hacer tipos de lo que sea de las Escrituras. Y también ese es otro extremo. La verdad es que, y aquí les quiero leer esto, habría que notar que un extremo del uso de los tipos es hacer prácticamente cada cosa y persona del Antiguo Testamento que corresponda a un mayor cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es decir, que cuando tú lees el Antiguo Testamento, cualquier cosa del Antiguo Testamento lo queramos forzar o hacer algún tipo de algo que iba a venir en el Nuevo Testamento, y eso está erróneo, ¿verdad? Hablábamos la clase pasada y hizo un comentario el pastor Valdés y dijo acerca de la roca, ¿verdad? Que era Cristo. Y eso ya lo conocemos nosotros porque ya tenemos la revelación completa y sabemos que en el Nuevo Testamento nos dicen que esa roca, ¿verdad? Hablando de Moisés, esa roca era Cristo, ¿verdad? Pero en un extremo, o el extremo del que les estoy hablando ahorita, sería que decir que todas las rocas, ¿verdad? O todo, las piedras apuntaran a Cristo. Eso ya sería uno de los extremos, ¿verdad? Y el otro extremo, como se los dije, que es muy fácil de entender, es que en la Biblia, si no encuentras la palabra tipo, entonces no puede ser tipo de nada. Tiene que estar específicamente y literalmente la palabra ahí. Y la verdad es que no. Son dos extremos que tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener en cuenta que puede haber tipos sin que esas palabras, como les decía, sin que la palabra tipo, y bueno, estamos hablando de tipo, pero en el Nuevo Testamento, y en específicamente voy a usar como ejemplo, porque sabemos que hay varias traducciones, ¿verdad? Pero en específico voy a utilizar ahorita el ejemplo de la Reina Valera, en el cual tipo en el original, ¿verdad? Se traduce no siempre como tipo, sino se traduce como sombra, figura, forma. Entonces los teólogos, cuando ya estudian los idiomas originales, si no encuentran esa palabra, entonces no puede ser tipo. Y ese es el otro extremo, ¿verdad? Ni uno ni otro. Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando. Y este es el que les digo. ¿Se alcanzan a ver las letras? Sí. Bueno, en el centro de ese círculo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Está la palabra en griego. Y solamente es algo gráfico para que ustedes tengan, para que lo puedan ver. Está la palabra en griego, y la palabra en griego de tipo es tupos. Y ahí está. Y entonces, como ven abajo, está ahí en medio, está en inglés, pero alrededor está ya en español. Y entonces esa palabra se puede usar en la Reina Valera, la podemos encontrar como figura, la palabra como figura, modelo, señal, lugar, términos, forma, ejemplos, como lo pueden ver alrededor, ¿verdad? Y entonces esa gráfica nos muestra que esa palabra las veces que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y bueno, como este es un esquema que saqué de algo interactivo, si ustedes ven en la parte superior derecha, cuando tú le das en eso interactivo, como les digo, aquí tú ya puedes ver creo que no se vio ahí, ¿verdad? Aquí tú ya puedes ver las referencias específicas, pero bueno, eso no lo pude hacer porque es algo que lo saqué de un programa. Pero bueno, el punto es que estos colores, ¿verdad? Todos estos te enseñan dónde en las escrituras, en la Reina Valera, puedes encontrar esa palabra de tupos, ¿verdad? No estrictamente va a aparecer como tipo, como tal, como la palabra, sino puede aparecer de esas otras maneras, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o un comentario? Adelante. Sí, el hermano Adán, ahí atrás. Hay diferencias entre los presbiterianos, porque para ver una figura tiene que haber un contenido, una esencia. Entonces, por eso ellos dicen que es la misma materia. Sustancia. La misma sustancia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Exactamente. Entonces, ¿cómo definirlo mejor? Solamente no en figuras ni sombras, sino como usted explicaba hace 2 semanas, que en Moisés, o cuando hizo la asta con la serpiente,
Ahí podíamos ver a Cristo. Y una pregunta sería, ¿por qué nosotros, con ese ejemplo que acaba de dar el hermano, bueno, dos cosas, ¿verdad? Sí hay diferencia entre nuestros hermanos presbiterianos y nosotros, precisamente porque hay una diferencia, y esto es importante que ustedes lo noten, porque ahí, de alguna manera, ahí está sustentada una de las diferencias que tenemos con ellos, porque ellos ven el antiguo pacto, que sigue siendo solo un pacto y es con una administración diferente. ¿Y cuál es la administración diferente? En el antiguo sería la circuncisión, ¿verdad? Y en el nuevo pacto ellos toman que es lo mismo, pero bajo otra administración diferente, que sería el bautismo, ¿verdad? Entonces ellos toman esas dos cosas como lo mismo, bajo dos administraciones, pero la sustancia, lo que usted está diciendo, es la misma. Y entonces en nosotros decimos no es lo mismo. El antiguo pacto tenía una sustancia y es de una sustancia específica, y el nuevo pacto viene a ser de una sustancia diferente, ¿verdad? Entonces esa es una de las diferencias que tenemos. Ahora, no voy a profundizar mucho porque vamos a hablar específicamente de eso. Como le dije, no es mi tema hablar específicamente de eso, pero lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Pero para no dejarlo así como con la duda, ¿verdad? Y la otra es que nosotros, ahorita que vayamos viendo las características de lo que es un tipo, vamos a poder ver que no cualquier cosa puede ser un tipo, porque debe de cumplir ciertas características. Y una de las características es que debería de apuntar a algo en el Nuevo Testamento. Y como nosotros que sabemos, tomando el ejemplo que usted dio de la serpiente que fue levantada en el desierto, ¿cómo sabemos que eso era un tipo de Cristo? ¿Cómo sabíamos? ¿O cómo sabemos ahora que era un tipo de Cristo? Pregunta para ustedes. Porque ya está, digamos, el significado completo del Nuevo Testamento. Porque, sí, muy bien, por lo que ustedes acaban de decir. Porque en las Escrituras encontramos y sabemos que eso está en las Escrituras, y nos dicen las Escrituras claramente que eso era un tipo de Cristo, ¿verdad? Ese era el tipo de Cristo que también tenía que ser levantado como la serpiente, tal. Bueno, ¿alguien más? Sí. Hablando específicamente de la circuncisión, nunca he entendido por qué ellos lo toman como si fuese el tipo del bautismo, ¿verdad? La circuncisión. Y aquí el antitipo es el bautismo. Si Pablo lo explica, o sea, la explicación directa es que eso daba alusión era a la circuncisión del corazón. Y lo dice, o sea, ahí es donde no... Siempre discutía allá cuando estaba en Colombia con uno que era presbiteriano, porque yo le decía, pero es que no está, o sea, Pablo te está diciendo qué significa, y no que era eso. Y entonces ahí rige, como les digo, no voy a profundizar en esto porque no es mi tema. Cuando no recuerdo si al hermano Jesús o al pastor Javier le va a tocar específicamente tocar este tema del antiguo pacto, ellos seguramente ya van a tocar y van a profundizar en eso, y también cuando veamos el nuevo pacto, ¿verdad? Pero esa es una de las diferencias que nos marca, y es por eso que nosotros decimos también que su teología casi todo es parecido, ¿verdad? O casi todos estamos al parejo. Una de las cosas en que tenemos una diferencia con ellos es precisamente en el bautismo, y sabemos que ellos bautizan niños, ¿verdad? Entonces, yo una vez estaba platicando con una persona y decían, y yo creo que lo hacía más por ignorancia, más que por otra cosa, ¿verdad? Pero decía, es que los presbiterianos son iguales a los católicos porque bautizan niños. No. O sea, no son, porque los motivos por los cuales lo hacen son diferentes, y la teología que hay detrás de eso es totalmente diferente a la teología católica. Los católicos lo hacen como medio de salvación para la persona o para el bebé. Los presbiterianos no lo hacen así, y tienen otros motivos, que es con lo que estamos viendo ahorita precisamente, que ellos toman el antiguo pacto con el nuevo pacto, que es la misma sustancia pero bajo dos administraciones. ¿Ok? Entonces son dos cosas muy diferentes los católicos de los presbiterianos. Sí, pastor. Sí, yo creo que es importante aprovechar, ya que el hermano hizo la pregunta, y yo estaba pensando en eso precisamente también, de que yo creo que uno de los errores principales de los presbiterianos es que fallan en entender esto de la tipología, porque
Porque si ellos supieran, ellos entendieran que las sombras, que los tipos son una cosa y el antitipo o la realidad es otra, entonces ellos podrían notar la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Ellos podrían entender lo que dice Hebreos cuando habla sobre las sombras, sobre los tipos, las figuras y todo ello. Entonces, porque el punto es este. Como dice Dani, ellos creen que la sustancia es la misma. Y ellos, cuando hablan de sustancia, ellos se refieren específicamente a la gracia. La gracia es la misma. El punto es que sí, la gracia es la misma en el sentido de que todos los creyentes en todos los tiempos son salvos por gracia y por medio de la fe. O sea, en ese sentido, está bien. El problema está en creer que esa gracia ya se había manifestado completamente bajo el antiguo pacto. Si ese era el caso, entonces pues simplemente sigamos poniendo astas con serpientes, porque pues, ¿verdad? Dios prometió que iba a salvarlos. O sigamos golpeando rocas. Pero no, por eso son tipos y sombras, que como ya se dijo, en sí mismo carecen de significado. Todas esas cosas en el antiguo pacto carecen de significado. ¿Quién es el que viene a darle el significado a todas esas cosas? Ahí está la respuesta. Cristo. Entonces, radicalmente nos damos cuenta que la sustancia es otra. Diferente. Es diferente. Sí. El hermano Jesús tiene algo que decir. Bueno, apoyando lo que dice el pastor Javier, de Génesis 3:15 creo que es la promesa, lo ilustran de la siguiente manera con relación a los presbiterianos y a los tipos. Dice que ellos ven esa esencia como un caballo y los accidentes como el color del caballo, el tamaño del caballo, si es alto, si es flaco, si es gordo, si es blanco. Entonces, para ellos la esencia es el caballo. Sigue siendo la misma. Pero los colores, el tamaño, el grosor, etcétera, son los accidentes. O una diferente administración. Es correcto. Entonces, ellos dicen, ya la esencia estaba, pero la administración externa es diferente en cada pacto. La diferencia con nosotros en la tipología es que para nosotros la esencia es Cristo y es su encarnación, con diferentes elementos para administrar en el nuevo pacto, que es la cena y el bautismo. No la del reemplazo, porque por eso los presbiterianos meten el bautismo de infante dentro de su teología pactual. Entonces yo ven una esencia, como dice el pastor Javier, y unos elementos externos ya presentes, pero la esencia misma es Cristo, el cumplimiento es Cristo. Exacto. Hacia atrás todo es promesa, que es la tipología que muy bien estamos poniendo. Exactamente. Gracias. Entonces esto, como lo hemos dicho muchas veces, aunque el tema es un poco difícil, pero si lo vamos tomando como es y lo vamos entendiendo, por eso es importante que ustedes pregunten y comenten, porque esta es una herramienta. Esto en sí no es los pactos, ¿verdad? El tema es los pactos, el tema principal, pero esta es una herramienta, hermanos, que si la entendemos, para cuando empecemos a hablar de los pactos individualmente, va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Entonces ya definimos el tipo, ¿verdad? Aquí vamos a definir qué es el antitipo. Y el antitipo es un cumplimiento o terminación en el Nuevo Testamento de una verdad revelada con anterioridad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y entonces, aunque ya aclaramos que no es de la misma sustancia o en sí, como se los mencioné, o en sí mismo el tipo no era verdadero en sí mismo, sino que apuntaba al antitipo, ¿verdad? Pero el tipo sí revelaba una verdad, ¿verdad? Y esa verdad apuntaba a esto, al antitipo, ¿verdad? Entonces, los antitipos son más grandes, eso también tendría que aclarar, son más grandes que los tipos. Y regreso al ejemplo, o le podemos tomar el ejemplo de Jesús o el ejemplo de la sombra y la persona. La sombra en sí
no es más que una sombra, es el reflejo o la carencia de la luz de la persona, ¿verdad? Pero la persona en sí es mucho mayor que la sombra. Y eso es lo que un tipo y un antitipo es. El antitipo es mucho mayor, es mucho mejor, ¿verdad? Y entonces el antitipo podemos decir que es la culminación de lo que el tipo apuntaba y representaba de manera parcial, no total, pero recordando que no son lo mismo. Y una vez que el antitipo ha llegado, no hay más, y esto es importante, no hay más necesidad del tipo que lo precedió. Es decir, que una vez que ya tenemos a Cristo, como lo comentó ahorita el pastor, una vez que ya tenemos a Cristo, no hay necesidad más de esa estatua que se levantó en el desierto para que la gente lo viera para salvarse, ¿verdad? Porque ya tenemos la sustancia como tal que es Cristo, ¿verdad? Se puede entender, creo que esa es una manera fácil de entenderlo. Entonces, esa es la diferencia, esta es la definición de antitipo y para poder seguir, ¿verdad? Muy bien. Y aquí está el esquema, el mismo que les puse del tipo. Y la palabra en griego de antitipo es antitupos y significa una figura, una copia de lo anterior, que es el tipo, ¿verdad? Y aquí pueden ver, esto es en la Reina Valera también, en el Nuevo Testamento específicamente, de la palabra cómo se presenta. Y esto es solo algo gráfico para que ustedes lo puedan ver. Sí, adelante. Es que ahora que mencionas la palabra copia, o sea, también yo sé, son ilustraciones y eso es todo, pero de pronto nos ayuda a entender. Por ejemplo, cuando tiene uno que hacer algún trámite de tipo legal, ¿no es cierto? Muchas veces, en algunos casos, bueno, es válida la copia de algún documento. En otros casos te exigen que sea el original y no aceptan la copia. El punto es, si tú miras los dos, ambos tienen la misma información, tanto el original como la copia. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. La copia se debe al original. Si no hay un original, no podemos tener una copia. ¿Ve? Ahora, lo interesante aquí en la tipología es que, porque sabemos que la revelación, como ya se ha dicho otras veces, ha sido progresiva, ¿no es cierto? Lo interesante aquí es que, de alguna manera, las copias venían antes. ¿Ves? Sí. Dios nos iba mostrando fotocopias de algo que estaba por venir, ¿verdad? Pero el documento original vino cuando Cristo vino. O sea que no podemos equiparar, no podemos decir que la copia y el original son lo mismo. Claro. Son completamente distintos en esencia. Ahora, que los dos estén enseñándonos la misma verdad, eso es diferente. Pero en esencia son distintos. Exacto. Como dijo el pastor, las dos tienen la misma información, ¿verdad? Y nos revelan una verdad. Ya aplicando ese ejemplo a lo que estamos viendo. El tipo nos revelaba una verdad, ¿verdad? Y en esto, ponerlo en el ejemplo de una copia de un documento original, bueno, tienen el mismo información. Revela una verdad, pero el original es Cristo, ya cuando venía, ¿verdad? Y entonces esto es nada más algo, como les digo, gráfico. Vamos a seguir. Cosas que se consideran parte de la constitución de un tipo, ¿ok? Y entonces sería el personaje, acción o la institución tiene que tener algo que se le asemeje al evangelio. Y creo que esto es fácil de entender ahorita que con los ejemplos que hemos dado. Tiene que ser algo que se le asemeje bajo el evangelio, ¿verdad? Como les dije, un extremo de la tipología sería hacer de todo lo que aparece en el Antiguo Testamento un tipo. Y eso no sería, ¿verdad? Ese sería el extremo. El segundo punto es, no debe de ser cualquier personaje, lo que les acabo de decir, acción o institución, sino aquel cuya ordenación venga de Dios y esté diseñado por Él. Y es por eso, para entender este segundo punto, es por eso que presentamos esas presuposiciones teológicas, ¿verdad? La providencia de Dios, la unidad de las escrituras, todo lo que dijo Jesús acerca de Él mismo, cuando Él vino y dijo que habló y dijo que Él era el Mesías y todas las presuposiciones que nosotros vimos. Es por eso va a ser fácil entender este segundo punto.
¿verdad? Y como les había mencionado, es posible encontrar más tipos en el Antiguo Testamento de los que nos presenta el Nuevo Testamento. Y me refiero a esto, como les dije, específicamente con la palabra, literalmente ahí. ¿Es posible encontrar más? Sí. Pero había que aclarar que la tipología es decretada divinamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, que el tipo debe de haber sido diseñado para asemejarse al antitipo. Entonces, cuando nosotros tomamos otra vez algo fácil de entender, cuando nosotros volvemos a tomar el mismo ejemplo de la serpiente que fue alzada, ¿verdad? Ese tipo, en la providencia de Dios, quiso que fuera diseñado de esa manera. ¿Por qué no pudo haber sido algo más? No sé, lo que ustedes puedan imaginar. Pero Dios, en su divina providencia, quiso que fuera esa manera, ¿verdad? Para que cuando viniera el antitipo, que era Cristo, esa serpiente tuviera esa semejanza con Cristo y por eso pudiera apuntar a Cristo, ¿verdad? Esto es con lo que quiero decir. Tuvo que haber sido diseñado como algo preparatorio para ver hacia el antitipo, ¿verdad? Tuvieron que haber sido las dos partes, tanto el tipo como el antitipo tuvo que haber sido diseñado, decretado a través de la providencia de Dios por Dios mismo. ¿Ok? Para que tengan esa conexión. Y es por eso que muchas personas fallan o se equivocan al hacer un tipo que no está en la Biblia o que no corresponde a nada. Y entonces podemos decir, pues es que mira, aquí en el Antiguo Testamento leemos aquí y esto se parece a Cristo, y empiezan a poner cosas dentro de la escritura que no dice, que no apuntaba, que no señalaba, y entonces empiezan a forzar ese texto para que encaje a algo que ellos quieran decir respecto a Cristo, ¿verdad? Y así no es como se aplica esto. Muy bien. Siguiente, podemos afirmar que, primer punto, los tipos son inferiores a sus antitipos, y esto ya lo explicamos un poquito. Creo que es claro a lo que figuraban, ¿verdad? El tipo figuraba al antitipo. Y bueno, el tipo, se me pasó decirles, la palabra tipo también lo podemos ver como prototipo. También, ¿alguien le recuerda esa palabra algo? En Génesis 3.15, lo que mencionó Jesús. ¿Cómo se le llama Génesis 3.15? El protoevangelio, ¿verdad? Es el protoevangelio. Génesis 3.15 es el protoevangelio. Es la primera noticia o la primera luz que nos da acerca del evangelio, ¿verdad? No mucha información, pero ahí está. Entonces, a Génesis 3.15, ¿cómo se le llama? El protoevangelio, un prototipo, ¿verdad? Muy bien. Segundo punto, no son verdaderos en sí mismos, también ya lo mencionamos, siendo una sombra de lo que habían de venir, excepto en la verdad que figuraban o tipificaban. Y rápido, el ejemplo sería, como lo dijo el pastor, en dos documentos, uno es el original y el otro es la copia. En los dos contiene la misma información, la misma verdad, pero solamente uno es el original, ¿verdad? Muy bien. Tercer punto, cuando el antitipo llega a su cumplimiento o es puesto en ejecución, ¿el tipo qué? Cesa. Y esa es otra diferencia. Cuando el hermano Adán preguntaba acerca de la diferencia entre los presbiterianos y nosotros, ellos están tomando ese tipo y lo siguen teniendo en ejecución, ¿verdad? O sea, como dijo el pastor, bueno, entonces no habría necesidad, habría la necesidad, pues de seguir levantando figuras de serpiente o algo, ¿verdad? Pero no, ese tipo ya cesó. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo. Eso apuntaba, eso ya cesó. Y también otro ejemplo de un tipo podría ser todo el sistema sacrificial, ¿verdad? Que se hacía. Eso creo que ya lo vemos y lo tenemos fresco porque ahorita estábamos viendo Hebreos, ¿verdad? Con el pastor Javier. Entonces, esto que tenemos ahorita fresco de esas predicaciones, sabemos que todo ese sistema sacrificial apuntaba ¿a quién? A lo que iba a venir a ser Cristo en la cruz, en pocas palabras. Entonces, es por eso que nosotros ya no seguimos sacrificando animales, ¿verdad? Y no tenemos ese sistema sacrificial para perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo tenemos perdón de pecados? Creer y arrepentirse, creer en Cristo, tener fe por medio de la gracia, ¿verdad? Muy bien. Entonces eso ya cesó. Entonces creo que esos ejemplos nos ayudan a entender y es más fácil entender estas diferencias, ¿verdad? Adelante. Sí, el pastor quiere decir algo. Es que conforme avanzas, sí, pues vamos recibiendo un poco más luz, ¿no?
Como decía hace un momento, es verdad que todos los creyentes han sido salvos de la misma forma, por medio de la fe. El punto, como lo he dicho otras veces, es que es lo importante. No es la fe en sí misma, sino el objeto de la fe. Ahora, estos santos del Antiguo Testamento, ellos fueron salvos por la fe. ¿En qué? ¿O en quién? No fueron salvos por la fe en los sacrificios, por la fe en la serpiente o por la fe en cualquier otra cosa que quieran poner ahí. Esos solo eran, otra vez, tipos, sombras, etc. Ellos tenían la fe en una promesa. O sea que cuando hablamos de la esencia de la gracia no era ni la serpiente, ni los sacrificios, ni la roca, esa no era la sustancia. Esa no era la esencia. La esencia estaba puesta en algo que ellos ni siquiera pudieron ver. Como dice Hebreos 11, ¿no? Ya lo vimos. Ellos murieron sin recibir lo prometido. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que ellos no pudieron ver la realidad de todos esos tipos y sombras, precisamente. Entonces, y ahí yo creo que es donde también se equivocan los presbiterianos. Porque ellos dicen... o ellos de alguna manera nos acusan a nosotros de decir, bueno, pero es que ustedes ¿cómo creen que se salvaron los creyentes del antiguo pacto? Ellos dicen que fueron salvos por gracia. Sí. Nosotros también creemos lo mismo. ¿Ve? Pero el punto está en que ellos no ven esa diferencia. Ellos no ven que en realidad ellos no fueron salvos por nada de lo que hicieron allá. Ellos fueron salvos fue en virtud de lo que Cristo hizo después. Otra vez, la gracia y la verdad, ¿en dónde se manifestaron? En Cristo, no en estos tipos ni en estas sombras. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, el hermano Adán. Bueno, creo que hablar un poquito más porque nosotros tenemos y tiene que ser así. Que nosotros como seres humanos conocemos a la persona para saber su pasado. Y Dios no, Dios se revela antes de que Él viniera, lo empezamos a conocer. Entonces no podemos, en este caso no podemos creer como en las dispensaciones, sino en los pactos, porque las dispensaciones creen como que falló el Señor y vamos a seguir en otro. Sí. Pero no, entonces ahí nosotros creemos en el control soberano de Dios. ¿Verdad? Sí. Y conforme a lo que el hermano Javier dice, me recordó cuando allá en Lucas 15, cuando habla del rico y Lázaro, que Abraham le dice a Moisés y a los profetas, a Moisés y a los profetas o a las escrituras tienen, a ellos que oigan. Y nosotros tenemos Efesios 3:20 que dice, fundados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, ya tenemos la sustancia ahora nosotros, ellos tenían lo que había de venir. Exactamente. Nosotros ya tenemos la sustancia. Muy bien. El hermano Jesús, por allá. No, solo como aporte, pensar como presbiteriano es como que el misterio hubiese sido revelado desde el Antiguo Testamento. Solamente con meditar en eso ya uno dice, bueno, ¿cuándo fue revelado el misterio? Porque la Biblia habla que los santos hombres de Dios diligentemente indagaron qué persona, qué tiempo. Ellos sabían que eran salvos por una promesa de gracia, pero el misterio estaba revelado. Exactamente. Y se iba revelando por medio de la tipología hacia Cristo. Exactamente. Y ese es un punto que vamos a tocar más adelante como un punto de diferencia. No tanto es un punto de diferencia entre nosotros bautistas y los presbiterianos, pero en el discipulado enseñamos también que los del antiguo, porque ese es algo que sale casi en todos los grupos de discipulado, sale esta pregunta. Entonces, ¿cómo se salvaron las personas del antiguo pacto o antes de Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo se salvaron? Si Cristo no vino hasta después. Bueno, se salvaron por creer en la promesa, ¿verdad? ¿En la promesa de quién? De ese Mesías que había de venir. Entonces dicen, bueno, pero pues entonces el evangelio no vino hasta tal vez Juan el Bautista. No. Nosotros ya vimos en las clases anteriores con el pastor que el evangelio ha estado desde el principio, ¿verdad? Y Génesis 3:15, por eso se le llama el protoevangelio, y desde allá está el evangelio. Ahora, ¿tenían toda la luz que nosotros teníamos? No.
pero el evangelio ya estaba desde allá. Ese era el protoevangelio, ¿verdad? Que habría de venir la simiente de la mujer y él le aplastaría la cabeza a la serpiente. Entonces, desde ahí ya había una promesa de un Salvador, ¿verdad? No tenían toda la luz que nosotros tenemos ahora, pero sí ya había una promesa y ya había un evangelio desde entonces. Sí. Nomás resumiendo. Entonces, el problema yo creo, de nuestros hermanos presbiterianos es que yo creo que ellos, vamos a decir, y con respeto, porque hay grandes hombres del Señor, pero yo creo que ellos están confundiendo lo que es la salvación en sí con la revelación. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como ya se dijo, la salvación siempre ha sido de la misma forma, por gracia, por medio de la fe. Pero la revelación es otra cosa. ¿Ve? Dios no reveló la gracia antes, sino hasta que vino Cristo. Ellos creyeron en la promesa de un Salvador. Nosotros creemos ya en un Salvador que vino. Es completamente distinto el panorama. ¿Ve? Es otra cosa. Sí. Entonces, como digo, yo creo que la confusión está ahí, en que ellos de pronto están mezclando salvación y revelación. No. En términos de salvación, la salvación siempre ha sido lo mismo. En términos de revelación, sí es distinto. Sí ha sido progresivo. Y la gracia solamente vino ¿cuándo? Hasta cuando vino Cristo. Exactamente. Ahí se cumplieron todos estos símbolos, figuras. Y como dice ahí, ¿verdad? El tercer punto, cuando llega a su cumplimiento o es puesto en ejecución, el tercer punto hasta abajo, el tipo cesa. No hay necesidad más de ese tipo de tenerlo. ¿Verdad? Como ellos ven continuidad, por eso como que forzan algunas prácticas del antiguo y las quieren hacer en el nuevo. Sí, algo que podríamos tener un claro ejemplo es el bautismo de los niños ahora, ¿verdad? Porque en el antiguo pacto, que era la circuncisión de los niños al 8º día, ¿no? O 7º día. Al 8º día, ¿verdad? Entonces ahora ellos dicen, bueno, esa es una administración. Ahora nosotros no circuncidamos a los niños al 8º día, ahora los bautizamos, ¿verdad? Entonces ahí en eso radica un poco. Sí, muy bien. Vamos a ¿usted tiene algo que decir? Adelante, sí. El argumento de Pablo, él lo define como confianza en la carne, específicamente con la circuncisión. Él dice, yo tengo de qué gloriarme. Fui circuncidado al 8º día, fariseo, judío. Y él dice, nosotros no confiamos en la carne, porque nosotros somos circuncidados en Cristo. Cristo es nuestra circuncisión. Él mudó nuestro corazón. Entonces, esa circuncisión, si nos quedamos solamente con el Antiguo Testamento, no nos damos cuenta a qué apuntaba esa circuncisión. Esa circuncisión apuntaba a lo que iba a ser el Espíritu Santo a la obra de regeneración en nuestros corazones. Y Pablo define confiar en esa circuncisión del Antiguo Testamento como confiar en la carne. Y nuestra confianza es Cristo. En Cristo. Muy bien, sí. Y bueno, solamente para ya continuar como un comentario con lo que ustedes estaban diciendo, con lo que dijo el hermano Adán. Esta es una clara distinción en cómo si nosotros vemos o estudiamos la Biblia a manera de dispensaciones, todos los que vienen de un trasfondo, sea pentecostal o bautista normal, bautista como tal, o todas esas, habla acerca de las dispensaciones, ¿verdad? Entonces, cuando ya vamos entendiendo todo esto, y esto nos va a ayudar mucho a entender los pactos, vamos a ver que las dispensaciones están mal. Es algo erróneo de cómo ver las escrituras, como lo dijo muy bien el hermano Adán, y también en unas clases pasadas la hermana Anaís lo comentó, ¿no? Es como ver en las dispensaciones que Dios trabaja y le falló el plan. Entonces ahora como que tiene que replanear algo y volver otra vez a trabajar con la humanidad, y algo pasó, algo falló, y entonces otra vez, ¿verdad? Y vemos también esa distinción entre que las dispensaciones nos hacen ver cómo Dios supuestamente trabajó de una manera con Israel, y ahora con la iglesia trabaja de una manera totalmente diferente. Pero ya entendimos y ya vemos que el evangelio ha estado desde el principio. Todos los creyentes se salvan por lo mismo. La única distinción es que los del antiguo pacto, los del antiguo testamento, antes de Cristo, se salvaban creyendo en la promesa. Nosotros ahora creemos en la realidad que es Cristo, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir adelante.
Ok, y este es un ejemplo para entender, y creo que va a ser muy práctico para que podamos entender todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Y esto es Hebreos 10, 1 al 4. Y vamos a leer. Porque la ley, y pongan atención a lo que se va leyendo, ¿verdad? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Wow. Ahí está súper claro, ¿verdad? Sigamos leyendo. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, hacemos una pausa. Si nos remontamos al antiguo pacto, cuando estaban haciendo los sacrificios, y la primera vez que sacrificaron a esos animales para la limpieza de sus pecados, como lo dice el texto, si ya de ese sacrificio hubieran quedado limpios, ya no hubieran tenido que seguir continuamente sacrificando más y más y más animales, porque ya estarían limpios, ¿verdad? Nosotros creemos una vez en Cristo y hasta ahí, por el perdón de nuestros pecados. No tenemos que hacer más, ¿verdad? No tenemos que crucificar más y más a Cristo. Cristo fue crucificado una sola vez y para siempre. Sigamos leyendo. De otra manera, en el 2 continuamos, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, ese sacrificio no era suficiente para limpiarnos, ¿verdad? O no era suficiente para limpiarlos. 4. Porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Muy claro está el ejemplo, ¿verdad? Creo que lo que hemos visto ahorita lo ejemplifica muy bien aquí Hebreos, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hasta aquí voy a hacer una pausa. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Pregunta? Para seguir avanzando, porque les voy ahorita... Esta clase, hermanos, que yo les voy a dar trae mucha información, trae mucha información. Entonces quiero irme despacito y quiero ir que todos vayamos entendiendo y al mismo paso, digamos todos. ¿Sí? Cuando el pastor Javier Morano empezó la exposición del libro de los Hebreos, nos dejó una tarea a la iglesia. No sé si la recuerdan. Yo no. Yo no. La tarea era leer Levítico. Uh-huh. Y es lo que estás hablando en este momento, de esos sacrificios. Uh-huh, uh-huh. Y el argumento de Pablo con Hebreos, precisamente a los hebreos, a los judíos, era que él iba a dar la interpretación, la verdadera, la absoluta de esos sacrificios. Exactamente. Entonces ya no se ocupan esos sacrificios, porque vino uno y con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Exactamente. Ese es el argumento en el libro de los Hebreos. Uh-huh. Y de hecho... Bueno, de hecho, pregunta, aquí yo no alcanzo a ver lo que está en rojo. ¿Ustedes sí? No se mira muy bien, ¿no? No se mira muy bien. Ok, para las otras quito eso. Perdón. De hecho, el propósito de los sacrificios, como dice ahí el versículo 3, lejos de quitar el pecado, ¿qué hace? Lo trae a la memoria. Lo trae a la memoria. Por eso tenían que ofrecerse muchas veces los mismos sacrificios, porque no había uno que quitara el pecado. Los sacrificios lo que hacían era recordarle a la persona su pecado y recordarle a la persona que eso que le iba a pasar al animal era lo que él merecía. Uh-huh, cuando ellos se imponían las manos, ¿ve? Entonces eso era lo que hacían los sacrificios, lejos de quitar el pecado. Quitar el pecado solamente uno, el sacrificio de Cristo. Es que a mí me parece relevante eso, porque en Cristo es al contrario. O sea, nosotros a veces tenemos falta de fe porque creemos que, o sea, como el Señor pudo limpiarme una vez, y a veces pero así es. La Biblia lo dice, sí. Y el Señor lo promete si creemos en Cristo. En cambio, el Señor nunca dijo que estos sacrificios te iban a limpiar completamente del pecado. No. Y siempre ibas a estar como que martirizando. O sea, peor aún, si aún ahorita nos cuesta. Lucha. Sí. Es la lucha. Imagínate en ese tiempo, debe ser algo duro. Aparte que los sacrificios era una ordenanza de que lo hicieran
O sea, constantemente. Entonces ahí también te podrías dar cuenta que cuando fue esa ordenanza, quería decir que esos animales no te iban a limpiar, no te iban a hacer justo lo que ahora Cristo hace, ¿verdad? Ahora el libro de Hebreos también digo que hace un énfasis más claro cuando dice que ahora este nuevo pacto es mucho mejor, o sea, ¿Sí? es mejor que el anterior, superior, es perfecto entre otras cosas porque ya Cristo es el que lo administra, el que lo tiene. ¿Sí me entiendes? Entonces hace un énfasis mucho mayor el libro de Hebreos al decir esto, y pues eso evidencia que obviamente la realidad es mejor que la sombra. Lo que hablábamos al principio, al cuerpo le pega la luz, se proyecta la sombra, pero la sombra es ausencia de luz. O sea, hay oscuridad. Y a medida que se va revelando la luz en el cuerpo, se va haciendo más evidente. Es decir, el cuerpo se ve porque tiene luz, la sombra no. Pues de la misma manera la palabra de Dios. El Nuevo Testamento tiene ya la luz, pues venimos de menos luz a más luz. Así es, así es. ¿Alguien más? Así, la hermana. Entonces lo que podemos ver es que la venida de Cristo transforma toda tipología de los símbolos del Antiguo Testamento y vemos como la realidad del Evangelio. Y también de una pregunta como el pueblo de Israel lo podemos ver como un tipo, porque dice como que Cristo es el verdadero Israel, y dice que como cuando Jesús fue probado 40 días y el pueblo de Israel 40 años, entonces sería como un tipo el pueblo de Israel también, Sí, como mencionaba, no solamente los tipos literalmente tienen que ser específicamente lo que mencione en la palabra, y sí, y de hecho la respuesta es sí, ¿verdad? Porque ahora el verdadero Israel es Cristo, pero tenemos que tener cuidado en tener ciertos rieles, y los rieles, para no desviarnos, digamos, es lo que estamos viendo ahorita, entender bien lo que es la tipología, para que cuando nosotros estudiemos la palabra no nos vayamos a uno de los extremos, que era ¿qué? Hacer tipología de todo, porque entonces eso ya no sería tipología, ya estaríamos alegorizando, y no una alegoría buena, sería algo erróneo, porque hay alegorías buenas, claro. Entonces, pero eso lo vamos a ver. Y de hecho, depende del tiempo que me tome dar este estudio, hermanos. A lo mejor les voy a presentar un ejemplo en el cual voy a tocar un poquito acerca de eso. Voy a tocar el ejemplo de la tipología acerca de los animales eran un tipo de Cristo, pero también el tabernáculo era un tipo de Cristo. Todo lo que hice. Entonces, no nada más era algo específico, no es algo ya más grande, pero como es un ejemplo un poco amplio y es un poco complicado de entender, honestamente no sé si lo voy a traer, y también por el tiempo en las últimas clases, ya que habíamos visto eso, pero si no lo llego a dar y alguien se acerca y se lo quiere que se los dé, con mucho gusto. Sí, yo creo que con esto termino por el tiempo. Complementando ahí la respuesta a la hermana. Sí. Porque lo acabas de decir, y bueno, Hebreos lo dice también, que una vez llega el antitipo, los tipos cesan, Sí, ¿verdad? sí. Cuando hablamos del tabernáculo, los sacrificios, todo eso ya sabemos que tuvo su cumplimiento pleno en Cristo y ya cesó. Pero debemos tener en cuenta también esto, hermanos. Si bien los tipos en sí carecen de significado, como ya se dijo, porque apuntan a algo superior, perdón que te interrumpa, carecen de significado en sí mismos, pero tienen un significado, ¿verdad? Sí. Que apunta al antitipo, y que ese significado es lo que el antitipo, ¿verdad? Significa. Sí, Exacto. perdón, nada más como una aclaración. Sí. Sin embargo, también fueron una realidad, Claro. para ciertas personas en un tiempo específico. Sí. O sea, ¿qué pasaba si, por ejemplo, Israel o un creyente bajo el antiguo pacto pecaba y nunca ofrecía sacrificios? ¿Dónde estaba su fe? ¿Ve? Tenía que hacerlo porque era lo que la ley demandaba que hiciera. Si le creía a Dios, si creía a su promesa,
era lo que debía de hacer. Entonces, para ellos era una realidad, si bien, como ya lo hemos dicho, la sustancia o el significado viene a revelarse después. Sí. Ahora, algo interesante con Israel en particular es que sí, por un lado Israel es un tipo, el verdadero Israel es Cristo, y cuando digo de Cristo, y esto también es importante, hermanos, cuando hablamos de Cristo debemos tener en cuenta, vamos a decir, dos aspectos. Número uno, la persona de Cristo, Sí. pero acuérdense que Cristo también tiene un cuerpo, espiritualmente hablando. O sea que la iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces tomando eso en cuenta, Israel era un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo, como cabeza, tiene un cuerpo que es su iglesia. En ese sentido, Israel es un tipo. Ahora bien, lo interesante aquí es que, y que no debemos perder de vista, y si bien Israel sirvió como un tipo, Israel también es una realidad. Fue una realidad como nación. y sigue siendo una realidad. En ese sentido, hay que aclarar, Israel no cesó. En ese sentido. Sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque aún Dios sigue salvando gente de Israel, ¿verdad? O judíos. Y esa era parte del misterio, perdón que lo diga, esa era parte del misterio que ahora el cuerpo de Cristo, que en un tiempo fue Israel, Exacto. ahora parte del misterio era que ya fue revelado que ahora nosotros, los gentiles, íbamos a formar parte de ese cuerpo también. Exacto. ¿Verdad? Compuestos tanto de israelitas como de gentiles, o judíos como gentiles. Exacto. Sí. Perdón. Nomás quería que tuvieran, y eso Pablo lo explica mejor en Romanos 11, como ya hemos dicho otras veces. Entonces, solamente como digo, es complementando la respuesta a la hermana. Sí, Israel sirvió de tipo, y ya les dije en qué sentido, pero Israel también en sí mismo sigue siendo una realidad. Sí. Así que... Y esto lo vamos a ver más específicamente lo que está hablando el pastor. Cuando ya sigamos avanzando, vamos a ver que los tipos funcionan en dos niveles. ¿Y cuáles son esos dos niveles? Lo comento porque ya lo mencionó el pastor. Una era su cumplimiento y su propósito en el tiempo que fueron revelados. En este sentido, el pueblo de Israel en el antiguo pacto tenían un cumplimiento que es lo que está diciendo. No cesan en ese sentido, pero en el segundo nivel era a lo que apuntaban en el futuro. Pero ya lo vamos a ver más específicamente cuando lleguemos a esa parte de la clase. Para terminar, hermanos, esto les va a servir. ¿Sí ven lo que dice el rojo? Establece arriba y abajo dice contiene. ¿Ok? Para la próxima clase le cambio el fondo. Sí, de blanco, algo le hago para que se distinga. Entonces, miren, esto les va a ayudar y con esto termino porque ya dio la hora. El Antiguo Testamento establece, esa es la clave, establece patrones que encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Establece. El Nuevo Testamento contiene el cumplimiento de esos patrones anteriores en una forma mayor y final. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y con esto los dejo. Okay, vamos a orar y para entrar en el descanso. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que no regrese vacía, Señor. Te pedimos que también tú nos des las ganas, la voluntad, Señor, de seguir aprendiendo tu palabra, que tu Espíritu es el que nos ayude a discernir y a entender tus verdades, Padre, para que sea para tu honra y tu gloria y para nuestra santificación. Te pedimos también por el hermano Jonathan que va a predicar, Señor, que tú lo uses de manera grande, que le des de nuevo, que tu Espíritu hable a través de él, Señor, y para la edificación de tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.